Muy buenas, amigo de internet, ¿qué tal estás? Seguro que has escuchado el cuentecillo este oriental sobre unos ciegos que les piden que tienen que definir o explicar qué es un elefante. Entonces ellos se aproximan al elefante y cada uno toca una parte distinta del elefante. Uno es el rabo, las piernas, la panza, las orejas, la trompa, y cada uno define, por tanto, el elefante desde lo que toca, ¿no? Pues uno dice que es una cuerda, otro que es una serpiente, otro que son columnas, etcétera, ¿no? Una gran pared, según lo que iban tocando. Y bueno, como intentando con esta pequeña historietilla simpática decir que la verdad es inaccesible, ¿no? Todo el mundo tiene el acceso parcial a la verdad y por lo tanto no podríamos afirmar categóricamente nada, no podríamos afirmar nada de las cosas, ¿no? Tendríamos que tener como un pudor, un respeto o como un distanciamiento a las afirmaciones que sean un poco rotundas, ¿no? Tendríamos que tener cuidado. Bueno, este cuentecillo, digamos, tiene su versión occidental o moderna, que por otro lado me parece espectacular como han hecho, con uno de las entradillas a las películas, un logo que me parece muy chulo. Y bueno, como ves en este logo también, ¿no? Se proyecta la misma figura de formas distintas que nos habla como de las distintas realidades o proyecciones, mejor dicho, de una misma realidad, ¿no? Y luego hay otra que he visto en internet que es esta misma y que asegura y nos pide, por favor, que no seamos rotundos, que no podemos afirmar nada, ¿no? Porque la misma realidad, es decir, este cilindro tendría dos proyecciones, dos sombras distintas, ¿no? Sería lo mismo visto desde dos ángulos distintos, darían dos siluetas o dos realidades distintas. Bien, vamos a ver qué podemos decir de todo esto. Bueno, un compañero hace unos cuantos años me contaba una anécdota muy simpática que le ocurrió, un compañero sacerdote, que cuando iba por la mañana un domingo a decir misa, pues a las 7:30 o 8 o lo que sea, se cruzó en el camino, cuando él iba a decir misa, se cruzó en el camino con un punk, ¿no? Este punk se iba acercando a él y claramente eran dos estilos completamente distintos, ¿no? De vida, de ideales, de modo de existir, de modo de comportarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando me contaba que cuando se cruzaron, el punk le dijo al cura, le dijo, uno de los dos está equivocado, ¿no? Y lo clavó, efectivamente, uno de los dos está equivocado. No puede ser verdad, ¿eh? No puede ser verdad los dos estilos de vida. O Dios existe o Dios no existe, clarísimamente. Es verdad que yo puedo pensar equivocadamente que Dios existe, pero también es verdad que el ateo puede pensar equivocadamente que Dios no existe. Pero lo que está claro es que Dios a la vez no puede existir y no existir. O existe o no existe. O existe o no existe. Esa es como la idea clara, ¿no? El relativismo que hace referencia a esta, ¿no? Lo del elefante, lo de las sombras, las proyecciones, etc., lo que nos viene a decir es, bueno, todo depende, pues para ti no existe, para mí sí existe. Y ahí se quedaría, ¿no? El relativismo no se atreve a afirmar nada más, ¿no? El relativismo sería, bueno, no puedes decir nada y hasta quédate en tu subjetividad, ¿no? En tus impresiones, en tus ideas, ¿no? Sería como una especie de encerramiento de cada uno en sí mismo, ¿no? Eso sería como el problema del relativismo. Y eso tiene muchísimas implicaciones, pero absolutamente, culturalmente, ¿no? ¿Por qué vas a decir que una cultura es mejor que otra? ¿No? ¿Por qué vas a decir que una persona tiene unos derechos y no otros? ¿No? Yo podría pensar con el relativismo en la mano que las mujeres no tienen derechos, ¿no? Y nadie, si alguien es de verdad relativista, nadie me podría decir nada. El tema de la vida, ¿no? De qué es un embrión. ¿Un embrión es un ser humano o no? No estoy preguntando si para ti o para mí es o no, sino si lo es, ¿no? El relativismo no quiere entrar ahí. Dice, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Pero el tema es, vamos, ¿podemos conocer la verdad? El tema por ejemplo, en la familia, el matrimonio. Tuve una discusión muy entretenida con una persona sobre precisamente el divorcio, ¿no? Y dices, claro, el relativista dirá, bueno, se ha acabado el amor, ya no siento nada, ¿no? Pero la idea es, tú prometiste fidelidad, ¿no? En la salud, en la enfermedad, en la adversidad, en la prosperidad, ¿no? En la riqueza, en la pobreza. Y dice, claro, esas palabras que tú prometes,
Para un relativista querría decir que con el paso del tiempo se cambia la perspectiva, por lo tanto podrías renegar de esos votos, de esas afirmaciones, de esa promesa, ¿no? Pero eso quiere decir entonces que las palabras no valen nada, ¿no? Podríamos hablar de muchos otros temas, ¿no? Pero quizá lo más interesante aquí es, podemos desentrañar, podemos desarticular el relativismo. Porque hoy en la cultura en la que estamos, lo que se nos viene a decir es que el que afirma que existe una verdad absoluta, el que dice que existe la verdad, es mirado con sospecha. Sería una especie como de talibán intelectual, una especie como de fundamentalista ideológico del cual hay que prevenirse, ¿no? Lo mejor es ser moderado, es decir, sería no afirmar nada rotundamente. Bueno, esto creo que podríamos decir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el relativismo, ¿no? Sin entrar en la fe, ni muchísimo menos, ¿no? Esa afirmación de que todo depende es una contradicción en sí misma. Es decir, que no tiene sentido. Es como afirmar un círculo cuadrado. Eso sería el relativismo, ¿no? Un círculo es un cuadrado, o un cuadrado es un círculo. Y no tiene sentido, ¿no? O es un círculo o es un cuadrado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el relativismo dice, todo depende, ¿no? No existe la verdad, no existe la verdad. Como ves, en esta afirmación de no existe la verdad hay una contradicción, pero flagrante, que es, estoy negando lo que afirmo. Es decir, no existe la verdad. Eso es verdad. Es decir, que no existe la verdad, esa afirmación es una afirmación, no existe la verdad, sería la gran verdad. Por lo tanto, te estás contradiciendo. O existe o no existe. O existe o no existe, ¿no? La verdad, claro que existe. Otra cosa es que sea ardua de conseguir, de conquistar, de entender o de explicar, o lo que sea, pero claro que existe, ¿no? Segunda, decía San Agustín en estos términos, ¿no? Que no había conocido jamás a nadie que le gustara que le mintieran. Había conocido a muchos hombres que mentían a boca llena, pero nunca había conocido a nadie que le gustara que le mintieran. Y todos sabemos, por experiencia, cuánto duele que nos mientan, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que sabemos que existe una verdad, que estamos hechos para la verdad, nos gusta la verdad. Bueno, una de las cosas que suelen acusar, ¿no?, los relativistas a los que afirmamos que existe una verdad es que somos obtusos o que nos aferramos de forma irracional, ¿no?, o de forma así obtusa a una verdad, a una idea, ¿no?, diciendo, no, tienes que abrir la mente, ¿no? Tienes que abrir, y es verdad, ¿no? Hay que abrir la mente, hay que conocer la realidad. Tenemos que conseguir conocer el espectro distinto de la realidad de todas las cosas, pero, como decía muy bien Chesterton, decía, para luego añadir o decir cuál es de todas ellas la verdad. Y lo comparaba Chesterton con la boca. Decía, bueno, por supuesto que hay que abrir la boca para comer, ¿no? Hay que abrir la boca, pero no puede estar uno todo el día con la boca abierta, necesita cerrar para masticar y deglutir. Es decir, la mente hay que abrirla, hay que conocer la realidad, tienes que aproximarte a las cosas, ¿no? Pero luego tienes que cerrar la mente, es decir, tienes que hacer un juicio personal de valor y decir, esto es verdad, esto es mentira, ¿no? O esto es, de momento, es difuso o es complicado, ¿no? Ya está, ¿no? A la hora de conocer la verdad, de saber si existe la verdad o no, me parece que la ciencia empírica, las matemáticas, la física, la química, cualquier ciencia, la que tú quieras, ¿no?, nos puede ayudar efectivamente a comprobar que existe la verdad, Y es que, bueno, las fórmulas matemáticas, ¿no?, las fórmulas químicas, todo ese lenguaje matemático de la realidad, ¿no?, que en el fondo es eso, la química, ¿por qué avanza la arquitectura? ¿Por qué avanza la ingeniería? ¿Por qué avanza la medicina? ¿Por qué avanza? Porque hemos conseguido conocer la realidad. ¿Qué significa conocer la realidad? Que uno la estudia, la comprende y es capaz de expresarla en fórmulas matemáticas, ¿no?, o químicas, lo que quieras, ¿no? Y sabemos que ese conocimiento de la realidad es real, es verdadero, es exacto, porque las fórmulas matemáticas funcionan, ¿no?, y no se caen los edificios, y la gente se cura, y etcétera, etcétera. Pero lo que a la gente se le pierde un poquitín es ver que esas formulaciones son abstracciones de la mente, son abstracciones de la inteligencia que consigue expresar en una formulación
adecuadamente, acertadamente, la realidad. Es decir, que el hombre es capaz de entender, de llegar a la realidad. Las fórmulas matemáticas no son solo verdad para el que ha descubierto esa fórmula matemática, sino también para ti y para mí cuando las aplicamos, ¿no? O la medicina o lo que sea, ¿no? Bueno, aunque parezca contrario, a la Iglesia le interesa muy mucho que la gente razone, piense. Mucha gente le acusa a la Iglesia de ser oscurantista, pero es ella, la Iglesia, la más interesada y la que históricamente siempre ha salido en búsqueda de la verdad. Y ahí tienes que los grandes investigadores, los grandes científicos, o son creyentes, muchos de ellos, o la misma Iglesia es la que ha inventado las universidades, la que ha intentado desentrañar, ¿no?, el misterio de la naturaleza. O sea, la Iglesia no le interesa en absoluto que alguien diga, bueno, las cosas son así porque lo dice la Iglesia y punto. Eso es ser crédulo. Es decir, un crédulo es que afirma lo que le han dicho y se acabó, que no aplica la inteligencia, ¿no? En absoluto. Lo que la Iglesia dice, o la Iglesia dice lo que dice, porque las cosas son así, de un modo determinado. La Iglesia no tiene como una tercera, digamos, modo de entender la realidad, sino que se arrima a la realidad con la razón. Es verdad, con la luz de la fe, pero la luz de la fe animada o soportada también con la razón, ¿no? Bueno, y por último tenemos que decir, y bueno, esto sería lo más importante, que es verdad que la verdad se puede expresar de muchas maneras, ¿no? En una fórmula matemática, en una fórmula química, se puede expresar la verdad, ¿no?, de la belleza, no sé, de un acto heroico, en un poema, en una canción, Wagner, en un cuadro, ¿no?, la belleza, la verdad de algo, de una situación, etcétera, etcétera. Bueno, pues es verdad, todo eso expresa limitadamente, pero de verdad, digamos, aspectos de la realidad. Pero nunca nos cansaremos de decir los cristianos que la verdad con mayúscula no es una abstracción, no es un principio filosófico, ¿no?, sino la verdad con mayúscula es una persona, que es Cristo, ¿no? Cristo es el que es capaz de dar luz, de dar sentido, es decir, de que comprendamos nuestro propio ser, nuestra propia existencia, ¿no?, nuestro propio destino, la vocación del hombre, ¿no? Es como la fe en Cristo es precisamente la que ilumina nuestro propio misterio, el misterio del hombre. Bueno, si te ha gustado, muy bien, pues comparte, difunde, reparte, envía, etcétera, etcétera, y suscríbete. Hasta la próxima, un saludo.